Durante gran parte de nuestra vida nos han enseñado que debemos luchar por todo. Luchar por nuestros sueños, luchar por amor, luchar contra las circunstancias, luchar incluso contra nosotros mismos. Pero, ¿y si esa lucha constante fuera precisamente lo que nos impide vivir en paz? Eckhart Tolle explica que la raíz del sufrimiento humano no está en lo que sucede, sino en la resistencia que oponemos a lo que sucede. En esa voz inferior que dice, esto no debería estar pasando, esto no es justo, yo no quiero que sea así. Cada vez que nos resistimos a la realidad, creamos una separación entre nosotros y el momento presente, y en esa separación nace el dolor. Imagina por un momento que todo lo que ocurre, cada obstáculo, cada pérdida, cada retraso, cada persona que aparece en tu camino, está ahí no para detenerte, sino para empujarte hacia una comprensión más profunda de ti mismo. El universo no está en tu contra, simplemente te está mostrando una y otra vez los lugares donde todavía te aferras, donde aún no has aprendido a soltar. Cuando dejas de luchar, algo muy profundo comienza a suceder. Ya no estás tratando de controlar cada detalle de tu vida, dejas de exigirte que todo encaje en el plan que habías imaginado, y en ese espacio, donde la resistencia se disuelve, aparece la paz. Una paz que no depende de que las cosas salgan como tú quieres, sino de una aceptación silenciosa de lo que ya es. Fluir con la vida no significa rendirse desde la resignación, sino desde la confianza. Es comprender que detrás de cada aparente caos hay un orden que la mente no puede entender, pero que el corazón sí puede sentir. Es reconocer que hay una inteligencia más grande que tú, que siempre ha estado guiando tu camino, incluso cuando tú pensabas que todo estaba saliendo mal. Así empieza el verdadero cambio. No cuando el mundo exterior se acomoda a tus deseos, sino cuando tú dejas de oponerte a lo que es. Porque solo en ese instante, cuando dejas de luchar contra el universo, te das cuenta de que el universo nunca estuvo en tu contra, simplemente te estaba esperando, pacientemente, a que dejaras de resistirte y empezaras a fluir con él. Desde pequeños nos enseñaron que tener el control es sinónimo de éxito, que las personas fuertes son las que siempre saben qué hacer, las que nunca dudan, las que tienen un plan. Pero lo que nunca nos dijeron es que ese deseo de control es también una de las mayores fuentes de sufrimiento. El ego, esa identidad mental que construimos a partir de pensamientos, experiencias y miedos, vive de la ilusión de control. Quiere predecir el futuro, quiere asegurarse de que todo salga bien, quiere tener siempre una explicación lógica para cada cosa que sucede. Pero el universo no funciona así. La vida no responde a nuestras expectativas, responde a nuestra energía, a nuestro nivel de conciencia. Y cuanto más intentamos controlar, más bloqueamos el flujo natural de los acontecimientos. Cuando Eckhart Tolle habla de soltar, no se refiere a renunciar a los sueños o a dejar de actuar. Habla de un cambio mucho más profundo, el de actuar sin apego al resultado. Es decir, hacer lo que sabes que debes hacer, pero sin depender emocionalmente de cómo salgan las cosas. Porque cuando dependes del resultado, vives en tensión, y esa tensión te desconecta del presente. Piensa en cuántas veces algo no salió como esperabas y más tarde te diste cuenta de que aquello fue una bendición disfrazada. En el momento sentías frustración, resistencia, miedo, pero el tiempo terminó revelando que todo estaba perfectamente colocado. El trabajo que perdiste, la relación que se rompió, el proyecto que fracasó, todo eso, aunque doliera, estaba llevándote justo al lugar donde necesitabas estar. La mente no soporta no saber, pero el universo trabaja en ese terreno, el de lo incierto, el de lo misterioso, el de lo que no puedes controlar. Soltar no es rendirse al caos, es confiar en que incluso el caos tiene un propósito. Es permitir que la vida se exprese sin imponerle condiciones. Es decirle al universo, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo. Y ahí ocurre algo sorprendente. Cuando sueltas la necesidad de controlar, la vida empieza a fluir con más armonía. Las cosas parecen alinearse solas, aparecen oportunidades inesperadas y las personas adecuadas llegan en el momento justo. No porque estés forzando nada, sino porque has dejado de interferir. Has quitado las manos del volante para permitir que algo más grande conduzca.
Eckhart Tolle dice que la rendición es el final de toda lucha interna. Cuando dejas de resistirte, el presente se convierte en tu aliado. Y en ese instante descubres una paz tan profunda que nada externo puede quitarte. Es una paz que no depende de las circunstancias, sino de una comprensión interna. Que la vida siempre ha estado a tu favor, incluso cuando tú no lo veías. Soltar no es debilidad, es un acto de confianza suprema. Es decirle al universo, estoy listo para dejar de luchar. Muéstrame hacia dónde tengo que ir. Hay algo profundamente humano en resistirse a lo que duele. Cuando la vida no sale como esperábamos, cuando algo nos hiere o nos decepciona, nuestro primer impulso es oponernos, decir, no quiero esto. Pero precisamente esa resistencia es la que amplifica el sufrimiento. No es la situación en sí lo que nos destruye, sino la historia mental que construimos sobre ella. Eckhart Tolle lo llama la reacción del ego ante el ahora. El ego no puede aceptar lo que es, porque vive de compararlo con lo que cree que debería ser. Y cada vez que surge esa comparación, creamos un conflicto interior entre la realidad y la imagen mental de lo que deseamos. Esa brecha es el espacio del dolor. Piensa en los momentos de tu vida donde más has sufrido. Tal vez fue una ruptura, una pérdida, un rechazo, un fracaso. Si observas con atención, verás que el dolor no provenía únicamente de lo ocurrido, sino de tu resistencia a aceptarlo. La mente decía, esto no puede estar pasando, no debería ser así, esto no es justo. Pero la realidad no cambia porque la rechaces. La realidad simplemente es. Aceptar no significa aprobar ni justificar. Significa reconocer lo que está ocurriendo sin añadirle una capa extra de sufrimiento. Cuando aceptas el momento tal como es, algo en tu interior se relaja. Es como si dejaras de empujar contra una puerta que siempre estuvo abierta. Lo que antes parecía insoportable empieza a perder fuerza. Y surge una comprensión más profunda, la de que lo que te duele no es la vida, sino tu resistencia a ella. Tolle dice que el poder está en el ahora, pero no se refiere a una hora ideal, sin problemas ni dificultades. Se refiere a este momento exacto, tal y como es, a la lluvia, al silencio, a la confusión, a la tristeza. Todo lo que aparece en tu experiencia es una invitación a despertar. Cuando dejas de juzgar el presente y simplemente lo observas, te das cuenta de que debajo de cada experiencia, incluso la más dura, hay una quietud. Una presencia silenciosa que nunca ha sido tocada por el drama de la mente. El problema es que el ego teme perder su identidad si la acepta. Necesita culpar, pelear, resistir. Pero cuando empiezas a observar ese impulso sin identificarte con él, se debilita. La resistencia solo puede sobrevivir si la alimentas. Cuando la miras con atención, desaparece. Aceptar la vida tal como es no significa que te quedes inmóvil. Puedes actuar, cambiar, mejorar, pero desde otro lugar, desde la serenidad, no desde el miedo, desde la claridad, no desde la desesperación. Y ese cambio de raíz transforma tu realidad, porque ya no estás reaccionando contra el universo, sino colaborando con él. Cuando dejas de resistirte, la vida deja de parecer una batalla y empieza a sentirse como una danza donde no tienes que controlar cada paso, sino escuchar la música que siempre ha estado sonando dentro de ti. Hay momentos en la vida en los que, sin importar cuánto te esfuerces, las cosas simplemente no avanzan. Te sientes atascado, confundido, frustrado. Intentas una y otra vez mover las piezas y nada encaja. Y es precisamente en esos momentos cuando el universo te está hablando más claramente. Pero la mente, acostumbrada a interpretar todo desde el miedo, solo ve fracaso. Eckhart Tolle enseña que cada obstáculo es en realidad una puerta disfrazada, una oportunidad para detener el ruido mental y escuchar lo que hay detrás del aparente bloqueo. Cuando la vida te frena, no lo hace para castigarte, sino para redirigirte. Lo que tú percibes como un problema puede ser en verdad la forma que tiene el universo de evitarte un camino que no te pertenece. Sin embargo, el ego no lo entiende así. Se desespera, grita,
se siente víctima. Piensa que las cosas no deberían ser tan difíciles, pero la dificultad es el lenguaje de la expansión. Solo a través de los momentos en que sientes que todo se desmorona, puedes descubrir qué partes de ti estaban sostenidas por ilusiones. Porque el universo no destruye lo que eres, destruye lo que no necesitas seguir siendo. A veces perder algo no es una pérdida, sino una liberación. Perder una relación que te retenía, un trabajo que te consumía, un sueño que ya no te pertenecía, puede ser el mayor acto de amor que la vida tiene contigo. Pero ese amor se disfraza de caos para obligarte a mirar dentro, a rendirte, a confiar. Cuando todo parece detenerse, ese es el momento de no hacer, sino de escuchar, de quedarte quieto y sentir. Porque la mente quiere correr, pero la conciencia sabe que la respuesta solo puede surgir desde el silencio. Es en esa pausa donde aparece la guía interior, la voz que no viene del pensamiento, sino de la presencia. Toul dice que cuando el presente parece insoportable, lo que realmente duele no es el momento, sino la historia que te estás contando sobre él. Si logras observar la experiencia sin interpretarla, sin darle un significado inmediato, aparece un espacio. Y en ese espacio puedes sentir que, incluso en medio del dolor, algo en ti sigue intacto. Esa quietud que sientes cuando finalmente dejas de luchar no es resignación, es sabiduría. Es la comprensión de que todo está ocurriendo exactamente como debe, que incluso lo que parece un error forma parte de un orden más amplio, que hay un propósito que trasciende lo que tu mente puede entender ahora. Cuando empiezas a vivir desde esa comprensión, los obstáculos dejan de parecer enemigos, se convierten en aliados silenciosos que te empujan hacia tu propia evolución. Entonces ya no te preguntas ¿por qué me pasa esto?, sino ¿qué quiere mostrarme esto? Y esa sola pregunta transforma completamente tu relación con la vida. La palabra rendición suele tener mala fama. Nos han enseñado que rendirse es perder, que significa debilidad, falta de carácter o abandono. Pero Eckhart Tolle le da un significado completamente distinto. Rendirse en su enseñanza no es renunciar a la vida, sino dejar de oponerse a ella. Es un acto de profunda inteligencia espiritual. Es decirle al universo, acepto lo que es, aunque no lo entienda. La rendición no te quita poder, te libera del peso del control, del esfuerzo constante, de la tensión de querer cambiar lo que no puede cambiarse. Cuando te rindes, no estás diciendo, no puedo más. Estás diciendo, ya no quiero seguir peleando contra lo inevitable. Y en ese momento, algo en ti se abre. La mente se calma, el cuerpo se relaja y una presencia silenciosa emerge detrás del ruido. Esa presencia no es resignación, es claridad. Es el reconocimiento de que la vida ya está ocurriendo, con o sin tu permiso. Que la resistencia solo te separa de lo que ya es. Y que paradójicamente, solo cuando aceptas la situación tal como es, aparece el poder real de transformarla. Imagina que estás atrapado en una corriente de agua. Mientras más luchas, más te cansas y más te hundes. Pero si dejas de resistirte y flotas, el agua te sostiene. Eso es la rendición. Dejas que la vida te lleve. No como una víctima del destino, sino como alguien que confía en el flujo natural de la existencia. Tolle dice que la rendición es el final de toda negatividad. Porque la negatividad solo puede existir cuando la mente dice, esto no debería estar pasando. Cuando desaparece esa frase interior, desaparece también el conflicto. Lo que queda es una profunda sensación de sí hacia la vida. Un sí que no viene de la cabeza, sino del corazón. Y ese sí cambia todo. No porque las circunstancias externas se modifiquen de inmediato, sino porque tu relación con ellas se transforma. Lo que antes era una carga, se vuelve enseñanza. Lo que antes parecía castigo, se convierte en dirección. Cuando te rindes, dejas de vivir desde el miedo y empiezas a vivir desde la confianza. Hay un momento en que comprendes que la rendición no te quita nada esencial, sino que te devuelve todo lo que habías perdido: la calma, la claridad, la conexión con lo que realmente eres. Ya no necesitas forzar nada, ya no estás buscando afuera lo que siempre estuvo dentro.
Descubres que no hay lucha, porque nunca hubo un tú separado del universo. Rendirse es regresar al hogar, es volver a la conciencia que observa, a la quietud que no se ve afectada por los altibajos de la vida, es vivir con la certeza de que, incluso cuando no entiendes el propósito de algo, el universo sí lo entiende. Y eso basta. Esa es la verdadera libertad. Dejar de intentar que la vida funcione a tu manera y permitir que funcione a la manera de la vida. Cuando dejas de luchar contra el universo, entras en un estado que Eckhart Tolle llama presencia consciente. Es el punto donde ya no eres arrastrado por la corriente de los pensamientos, sino que te conviertes en quien observa el fluir de la vida sin interferir. Es una forma completamente distinta de vivir, sin tensión, sin urgencia, sin esa necesidad constante de que todo sea diferente. Fluir con el universo no significa permanecer pasivo o dejar que todo ocurra sin acción. Significa actuar desde otro nivel de conciencia. En lugar de moverte desde el miedo o la necesidad, te mueves desde la inspiración y la claridad. No decides desde la carencia, sino desde la conexión. Es una acción que surge naturalmente del silencio interior, no del ruido mental. Cuando estás presente, descubres que la vida tiene su propio ritmo, su propia inteligencia. Las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y si algo no se da, no es un castigo, sino una protección. El ego no lo entiende porque solo ve el corto plazo, pero el universo trabaja en una escala mucho más amplia. A veces lo que hoy se siente como una pérdida, mañana será lo que te salve. Fluir con la vida es confiar en ese orden invisible. Es permitirte estar donde estás sin ansiedad por lo que viene ni culpa por lo que ya pasó. Es sentir que cada paso, incluso los aparentemente erróneos, forman parte del camino correcto. Porque la vida no se equivoca. Somos nosotros los que interpretamos los acontecimientos desde la limitación de nuestra mente. Cuando empiezas a confiar, algo extraordinario ocurre. La vida se vuelve más ligera. Dejas de cargar con el peso del futuro y el pasado. Dejas de compararte, de exigirte, de pelear. Y lo que antes era una lucha constante se convierte en una danza. La vida te guía, tú escuchas, y juntos se mueven al mismo compás. Tolle enseña que cuando fluyes con el universo, te alineas con el poder de la hora. Dejas de ser un individuo separado y te conviertes en un canal a través del cual la existencia se expresa. Ya no dices yo hago, sino la vida actúa a través de mí. Y en esa comprensión desaparece el esfuerzo porque entiendes que nunca fuiste tú quien controlaba el curso de las cosas. El fluir es libertad pura. No hay resistencia, no hay miedo, no hay necesidad de forzar resultados. Solo hay una conciencia viva que se despliega instante tras instante, mostrándote el camino a través de la sincronicidad, de los encuentros, de las señales. Todo empieza a tener sentido, no porque entiendas el porqué, sino porque sientes la armonía detrás de todo. Cuando vives en ese estado, te das cuenta de que el universo no necesita que lo empujes, solo que confíes, que no hay nada que ganar porque nada se ha perdido, que no hay nada que alcanzar porque ya estás donde tienes que estar. Ese es el verdadero significado de fluir con la vida. Dejar de intentar ser el autor del guión y descubrir que siempre has sido parte de una obra mucho más grande. Una obra donde cada instante, incluso los más inciertos, están perfectamente sincronizados con lo que necesitas aprender para despertar. Hay un instante en el camino espiritual en el que algo dentro de ti cambia silenciosamente. Dejas de mirar la vida como un campo de batalla y comienzas a verla como un espacio de aprendizaje constante. Comprendes que nada ocurre por azar, que incluso lo más pequeño, una conversación, un retraso, un encuentro inesperado, tiene un propósito más profundo. Ese es el momento en el que naces a la confianza. Confiar en el universo no es una creencia ciega, es una experiencia directa que surge cuando observas cómo la vida se despliega por sí sola, sin que tengas que forzarla.
cuando miras hacia atrás y ves que cada giro, incluso los más dolorosos, tenía sentido. La confianza llega cuando te das cuenta de que la existencia no necesita tu intervención constante, que ya hay una sabiduría guiando todo lo que ocurre. Eckhart Tolle enseña que el universo no comete errores. Cada experiencia es un espejo que refleja el nivel de conciencia desde el cual estás viviendo. Si ves caos, es porque hay caos dentro. Si ves armonía, es porque algo en ti se ha alineado con la vida. Por eso, confiar en el universo es también confiar en ti mismo, en la parte más profunda de ti que está conectada con todo lo que existe. Cuando confías, ya no te precipitas por respuestas, ya no vives en la urgencia de saber cómo terminará todo. Aprendes a vivir dentro del misterio, sabiendo que no necesitas tener todas las certezas para sentirte en paz. Y en ese estado, las cosas empiezan a fluir de una forma más natural. Las decisiones se vuelven más simples, las dudas se disuelven, y la vida parece responder a tu energía en lugar de a tu esfuerzo. Vivir desde la confianza significa actuar sin miedo. No porque todo vaya a salir perfecto, sino porque sabes que pase lo que pase, podrás enfrentarlo desde la presencia. Es una serenidad que no depende de los resultados, sino de la conexión con el momento. Te das cuenta de que no necesitas controlar el futuro, porque el futuro se crea a partir de la conciencia que pongas ahora. Cuando vives desde el ser, esa presencia interior, libre del ruido mental, todo cobra un nuevo significado. Las pequeñas cosas se vuelven sagradas, una conversación, un amanecer, una pausa. Ya no buscas la trascendencia fuera, porque la reconoces en cada instante. Ya no persigues la paz, porque la encuentras en el silencio entre tus pensamientos. La confianza transforma tu relación con la vida. Te conviertes en observador y partícipe al mismo tiempo. Actúas pero sin ansiedad, tomas decisiones pero sin miedo al error. Caminas sin necesidad de saber exactamente hacia dónde, porque sientes que el propio camino te va mostrando lo que necesitas aprender. Esa es la esencia de lo que Tolle llama vivir desde el ser. Moverte por la vida sin miedo, sin lucha, sin resistencia. Actuar con la certeza silenciosa de que no hay nada que temer, porque formas parte de algo mucho más grande que tú. Un todo que no está separado, que te sostiene y te guía en cada respiración. Cuando alcanzas ese nivel de entrega, comprendes que el universo no está fuera de ti, sino en ti, que no eres un individuo intentando sobrevivir en un mundo caótico, sino una expresión consciente de la misma inteligencia que mueve las estrellas. Y entonces todo cambia. El miedo se convierte en confianza, la incertidumbre en oportunidad, y la vida en una experiencia sagrada que solo necesita ser vivida plenamente, sin resistencia. Aceptar la vida tal como es puede parecer un acto simple, pero en realidad es una de las transformaciones más profundas que puede experimentar un ser humano. Aceptar no es decir, me gusta esto, ni está bien que haya pasado. Aceptar significa mirar lo que está ocurriendo sin añadirle resistencia. Es ver las cosas como son, no como querrías que fueran. Eckhart Tolle explica que la aceptación es el punto donde termina la mente y comienza la conciencia. Mientras estés atrapado en pensamientos sobre cómo debería ser la vida, vivirás en conflicto. Pero cuando sueltas esa idea y te permites simplemente observar, ocurre algo sorprendente. La mente se detiene, y en ese silencio nace la verdadera comprensión. La aceptación no te convierte en alguien pasivo, sino en alguien lúcido. Desde la aceptación puedes actuar con claridad, porque ya no estás cegado por la frustración o la ira. Cuando aceptas el momento, no te conviertes en esclavo de él, sino en su aliado. La energía que antes gastabas en resistirte, ahora la usas para crear, para sanar, para avanzar. El despertar espiritual del que habla Tolle no es algo que deba alcanzarse en el futuro. No es un estado místico reservado para unos pocos. Es un cambio de percepción que puede suceder ahora mismo, en el instante en que dejas de luchar contra lo que es. Porque cada vez que aceptas plenamente el presente, aunque sea solo por un segundo, despiertas.
Despertar significa recordar que no eres tus pensamientos, que no eres tus emociones ni tus circunstancias. Eres la conciencia que observa todo eso. Y esa conciencia, ese espacio interior silencioso, no sufre. Puede experimentar dolor, pero no se identifica con él. Puede observar la tristeza, el miedo o la incertidumbre, pero no se pierde en ellos. Cuando vives desde la aceptación, las situaciones dejan de tener poder sobre ti. Ya no reaccionas automáticamente, sino que respondes con presencia. Dejas de actuar desde el miedo a perder, desde la necesidad de controlar o desde el impulso de demostrar algo. En su lugar, surge una calma profunda, y desde esa calma las decisiones se vuelven más sabias, más naturales, más alineadas con la vida. La aceptación te coloca en armonía con el universo. Te permite moverte con él, no contra él. De pronto, lo que antes veías como obstáculos se transforman en oportunidades de expansión. Lo que antes te generaba ansiedad se convierte en aprendizaje. Empiezas a ver que nada está realmente mal, solo incomprendido, y que cada experiencia, incluso las más duras, te están empujando hacia la conciencia, hacia el despertar, hacia tu esencia más profunda. Cuando aceptas el presente, dejas de buscar la felicidad como un objetivo. Descubres que la felicidad no está en lo que viene, sino en lo que ya está aquí. Que la paz no es algo que consigas cuando todo esté en orden, sino que surge cuando tú dejas de pelear con el orden de las cosas. Ese es el estado del que habla Toll, la quietud consciente, la rendición total ante la vida, la comprensión de que todo lo que ocurre es parte de un proceso más grande, una danza entre tú y el universo. Y cuando llegas a ese punto, comprendes que nunca hubo una lucha real, solo una mente confundida tratando de controlar lo que siempre estuvo en perfecta sincronía. En el fondo de cada ser humano hay un espacio que no puede ser perturbado. Un silencio que no depende de las circunstancias, que no se altera con los pensamientos ni con las emociones. Eckhart Tolle lo llama la conciencia del ser, y es el lugar al que llegas cuando dejas de luchar contra el universo. No es algo que tengas que alcanzar, es algo que siempre estuvo ahí, esperando a que lo reconozcas. Ese silencio no es la ausencia de sonido, sino la presencia plena de la vida. Es la quietud que sientes cuando todo se detiene por un instante, cuando miras el cielo sin pensar, cuando escuchas el sonido del viento o simplemente respiras y sientes que estás aquí. En esos momentos, aunque no lo sepas, estás alineado con el universo. Has dejado de resistirte, has dejado de controlar. Estás siendo. La mente teme ese silencio porque en él pierde el control. El ego no sabe qué hacer cuando no tiene nada que resolver, cuando no puede proyectarse en el futuro o refugiarse en el pasado. Pero para la conciencia, el silencio es el hogar. Es el punto donde la vida se experimenta sin filtros, donde desaparece la sensación de separación. En ese espacio, el yo y el universo son lo mismo. Cuando aprendes a permanecer en ese estado, aunque sea por unos segundos, todo cambia. Los problemas no desaparecen de inmediato, pero dejan de tener el mismo peso. Ya no reaccionas, observas. Ya no te identificas con el miedo, lo sientes pasar. Y en esa observación consciente, el sufrimiento se disuelve poco a poco, porque entiendes que nada de lo que ocurre puede tocar lo que realmente eres. Vivir desde el silencio interior no significa huir del mundo, sino verlo con otros ojos. Sigues trabajando, amando, sintiendo, riendo, pero ya no desde la inconsciencia. Lo haces desde una presencia que da profundidad a cada experiencia. Empiezas a notar cómo la vida se vuelve más simple, más ligera, más coherente. Ya no buscas constantemente algo fuera de ti, porque has descubierto el tesoro que estaba dentro desde el principio. Eckhart Tolle dice que la conciencia no necesita añadir nada a la vida, solo permitirla. Cuando estás presente, no hay interferencia. No hay una mente que diga, esto está bien o esto está mal. Solo hay lo que es. Y en ese reconocimiento surge una gratitud natural. No por algo en particular, sino por el simple hecho de existir.
El silencio es la puerta hacia esa gratitud. Es el punto donde comprendes que no hay nada que alcanzar, porque todo lo que buscabas ya está aquí, en este momento. La lucha se disuelve, la urgencia se apaga, y lo que queda es la vida misma, desplegándose sin esfuerzo. Cuando descubres ese espacio interior, nada externo puede dominarte. Puedes perder cosas, puedes enfrentar dificultades, pero ya no te pierdes a ti mismo. Porque sabes que detrás de toda forma, detrás de cada historia, hay una presencia que observa, inmóvil y eterna. Y esa presencia eres tú. Y ahí, en ese reconocimiento silencioso, es donde empieza el verdadero encuentro con la vida. No con la vida que quieres tener, sino con la que ya está ocurriendo. La vida real, que no necesita ser comprendida ni controlada, solo vivida. Hemos recorrido un camino que muchos evitan porque parece ir en contra de todo lo que nos enseñaron. Dejar de luchar, soltar el control, rendirse y confiar. Pero Eckhart Tolle nos muestra que ese es el camino hacia la verdadera libertad, hacia la paz que no depende de las circunstancias, sino de nuestra relación con la vida misma. Cuando dejas de luchar contra el universo, descubres que la resistencia es la fuente de casi todo tu sufrimiento. La mente, al aferrarse a cómo deberían ser las cosas, crea una barrera que te separa del presente. Al soltar, al aceptar, al rendirte, esa barrera se disuelve y surge un espacio donde todo es posible. No porque el mundo cambie, sino porque tú cambias tu forma de relacionarte con él. La rendición no significa pasividad ni debilidad, significa actuar desde la conciencia, desde la claridad, desde la confianza. Significa moverte con la vida, no en contra de ella. Y cuando lo haces, los obstáculos se convierten en aliados, los errores en lecciones y los fracasos en señales que te guían hacia tu evolución. Vivir en flujo con el universo es vivir en estado de presencia. Es experimentar cada momento con atención plena, sin añadir historias, sin resistencia. Es reconocer que detrás de cada dificultad hay un propósito, que detrás de cada caos hay un orden que tu mente no siempre comprende, pero que tu esencia sí percibe. El silencio interior, la aceptación y la confianza forman la base de esta vida consciente. Cuando los cultivas, descubres que nada externo puede quitarte la paz, que no necesitas controlar cada paso ni forzar cada resultado, que ya estás exactamente donde necesitas estar y que cada experiencia, incluso la más difícil, contribuye a tu despertar. Al final, dejar de luchar contra el universo es recordar quién eres realmente, no un individuo separado intentando sobrevivir, sino una conciencia conectada con todo, un ser que puede fluir, confiar y estar en armonía con la vida en cada instante. La invitación es simple pero profunda. Deja de luchar, suelta el control, confía y permite que la vida se despliegue a su manera. Hazlo y descubrirás que el universo nunca estuvo en tu contra, siempre estuvo esperando que aprendieras a fluir con él. Ese es el poder de la rendición, de la aceptación y del fluir consciente. Vivir plenamente sin resistencia, en paz con lo que es y en armonía con lo que vendrá.